Comienza La Aventura de la Fe, dirigido por Mireia García. Buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa de La Aventura de la Fe en este tiempo de Pascua que acabamos de estrenar ahora mismo y vamos a empezar como siempre hacemos saludando a nuestro equipo. Está con nosotros el padre don Francisco Ferrer, delegado de Misiones de Valencia. Buenas noches. Muy buenas noches. Hoy no está con nosotros Ramiro Faulí, que siempre se encarga de mandar los saludos, así que le vamos a enviar hoy los saludos de nuestro programa de La Aventura de la Fe hasta Vilamarchant, a Ramiro. Vamos a saludar también a nuestra invitada de hoy, que ya está aquí con nosotros, que es Lorena Iborra. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Lorena nos compartirá después de la formación y de las noticias, como siempre, su experiencia misionera en Nicaragua, en Cuba y en Camerún. Vamos a saludar también a nuestros técnicos, a Ramón Herreros y a Vicente Arias, y nos vamos a empezar ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Francisco Ferrer nos trae la formación misionera. Bueno, pues esta vez traigo una carta que recibimos nosotros en la Delegación de Misiones de Armando Núñez, que es el rector del Pontificio Colegio Urbano de Propaganda Fide de Roma. Nos anima a todos los que trabajamos en la misión y nos decía así, hablando un poco de nuestro Papa León XIV y la hermenéutica misionera del Concilio Vaticano II. Nos decía que el Vaticano II, 60 años después de su conclusión, aún tiene mucho que decir a la Iglesia actual. La decisión del Papa León XIV de inaugurar un nuevo ciclo de catequesis dedicado específicamente a los textos conciliares representa una contribución inestimable para acompañar a toda la comunidad eclesial y hacer fructificar este rico legado. Pero ¿cómo debemos abordar la enseñanza conciliar hoy? ¿Qué papel puede desempeñar respecto a las cuestiones más urgentes que han surgido durante el proceso sinodal? El Santo Padre, al concluir su primera catequesis del nuevo ciclo, expresó su esperanza de que, al retomar los documentos del Vaticano II, podemos interrogarnos sobre el presente y renovar la alegría de correr al encuentro del mundo para llevarle el Evangelio del Reino de Dios, un reino de amor, justicia y de paz. Ese mismo día el Papa ofreció a los cardenales reunidos en el consistorio unas breves consideraciones hermenéuticas, recordando los 4 pontificados, incluyendo el breve pontificado de Juan Pablo I, que marcaron las diferentes fases de la recepción del concilio. Identificó así rasgos distintivos que resaltan ciertos aspectos de la dinámica de la evangelización, centrándose especialmente en el paradigma de la atracción, propuesto por Benedicto XVI y desarrollado por Francisco. León XIV parece sugerir, pues, que el propósito principal del Vaticano II es precisamente relanzar la proclamación del Evangelio, comprometiéndose a escuchar y dialogar con el mundo contemporáneo. Esto es lo que se desprende del primer párrafo del Lumen Gentium, que el obispo de Roma decidió leer íntegramente a sus cardenales. Una nota misionera, por tanto, que ayuda al debate sobre la recepción del Vaticano II a evitar caer en breves interpretaciones que podrían limitarlo a una discusión actualmente improductiva por ser un fin en sí misma. La proyección de la evangelización como horizonte hermenéutico puede, en cambio, contribuir a fomentar una recepción creativa y fiel, evitando el estancamiento de oposiciones superficiales con un tono predominantemente ideológico. Incluso el camino sinodal, en la articulación entre las 2 asambleas de octubre de 2023 y 2024, encontró en la orientación misionera un punto de inflexión y una clave interpretativa decisiva para orientar el discernimiento comunitario. Esto ayudó a superar el peligro de que la sinodalidad se entendiera como una discusión ad intra, lo que provocaría el repliegue de la comunidad eclesial. Volver a centrarse en Cristo es la primera respuesta a toda tentación de autorreferencialidad. De hecho, lo que se denuncia con fuerza en la Evangelii Gaudium
ya era inherente a la propuesta del Vaticano II. Gracias a la relectura del Papa León XIV, la orientación misionera de todo el magisterio conciliar emerge con mayor claridad. Como ya han enfatizado muchos, sería extremadamente reductivo equiparar la atención a la evangelización únicamente con el decreto ad gentes. Desde las primeras líneas de la Lumen Gentium emerge la preocupación misionera que guió a la Asamblea Conciliar al presentar el misterio de la Iglesia a la luz del misterio de Cristo, de hecho, a la luz que es el misterio de Cristo. Volver a centrarse en Cristo y proyectarse en la proclamación del querigma no son en absoluto dos movimientos opuestos, ni siquiera dos polaridades en tensión. Es precisamente el enfoque en Cristo como centro de la vida de la Iglesia lo que requiere, como requisito interno, un movimiento de continuo éxodo para la proclamación del Evangelio a todos. El énfasis en la metáfora de la luz destaca un tema recurrente y característico en la enseñanza del Papa Prevost. Basta recordar sus primeras palabras como obispo de Roma la tarde del 8 de mayo. Somos discípulos de Cristo. Cristo nos precede. El mundo necesita su luz. Esta metáfora profundamente arraigada en el tejido bíblico y en la tradición dogmática de la Iglesia refuerza la perspectiva cristocéntrica del movimiento de evangelización que nunca debe separarse de la referencia al Espíritu Santo como actor principal de la misión. No es casualidad que los padres conciliares eligieran esta expresión Lumen Gentium como el incipit de la Constitución sobre la Iglesia. Bien, en definitiva, resumidamente, nos está invitando el mismo Papa León XIV a volver a los documentos del Concilio Vaticano II, donde especialmente nos muestran a Jesús como la luz del mundo y, por tanto, dialogar con nuestro mundo desde ahí, llevar la luz de Cristo a todas las gentes. Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos a ir con las noticias. Hoy no tenemos a Ramiro Fauli para que nos dé las noticias, pero nos las ha hecho llegar, así que os las vamos a comentar. La primera tiene que ver con el Encuentro Misionero de Jóvenes de toda España, que este año lleva como lema En Misión 24/7 y que se va a celebrar del 17 al 19 de abril. A este encuentro están invitados todos aquellos que sientan la inquietud misionera y tengan la misión en el corazón o hayan participado en experiencias misioneras. El lema En Misión 24/7 quiere recordarles que la misión se vive todos los días del año. El lugar del encuentro de esta edición número 22 será el Real Centro Universitario María Cristina del Escorial. Sobre todo en este encuentro se busca, además de la formación misionera, la convivencia y la puesta en común. El encuentro comenzará el viernes 17 de abril después de la cena con la acogida. El sábado 18 por la mañana tendrá lugar la intervención de la misionera Ximena Cabezas, religiosa de las misioneras de Cristo Jesús, que explicará qué significa esto de En Misión 24/7. Después habrá una peregrinación a la Ermita de la Virgen de Gracia, una advocación cuya devoción en el Escorial se remonta a tiempos anteriores a la construcción del famoso monasterio. Allí se celebrará la Eucaristía. Tras la comida tendrá lugar un cineforum sobre la película Solo Javier. La tarde-noche se dedicará a la oración con el músico católico Javier Portela y a la emisión en directo del programa Iglesia en Misión de Radio María. El domingo 18 de abril comenzará con la misa con laudes y tras el desayuno será la mesa redonda La Misión en las 3 vocaciones, con la vocación consagrada en la vida religiosa del padre Robertus Cardi, misionero javeriano en el sacerdocio del padre Ricardo Puig, sacerdote de Madrid, y como laica estará la joven misionera Belén Manrique. El último acto de la mañana será la presentación de las obras misionales pontificias de la plataforma misionera para jóvenes Supergesto y de la iniciativa ARDE, un cauce a la misión con instituciones misioneras. Todo joven que tenga inquietud misionera y en especial aquellos que van a vivir una experiencia de misión este verano están invitados a este encuentro al que acuden personas de todos los puntos del país. Pueden participar en este encuentro jóvenes menores de 35 años interesados en la actividad misionera de la Iglesia y grupos de jóvenes que participan en experiencias misioneras de corta duración. Así que invitamos a todos los jóvenes que nos estén escuchando a asistir a este encuentro. Otros años
Después hemos tenido a jóvenes aquí de la delegación de Valencia que han asistido y han venido a la aventura de la fe a contarnos esa experiencia. Y la otra noticia que tenemos para hoy es sobre la visita que el Papa va a realizar a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Se ha hecho público el programa del primer viaje apostólico del Papa León XIV a África, que tendrá lugar entre el 13 y el 23 de abril y que le permitirá visitar y fortalecer en la fe a los católicos de Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. El itinerario publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede comienza en Argel, en la mañana del 13 de abril. El programa en el país norteafricano incluye una visita a la Gran Mezquita de Argel y un viaje a la ciudad de Annaba el 14 de abril, con paradas en el yacimiento arqueológico de Hipona y en la Basílica de San Agustín. Ese momento tendrá un significado especial para el León XIV como miembro y prior general que fue de la Orden de San Agustín. Es el primer viaje de un papa a este país. El 15 de abril el Papa viajará a Camerún, aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Yaoundé a media tarde. La agenda en Camerún incluye un viaje a Bamenda el 16 de abril para una reunión de paz con la comunidad local y la celebración de una misa. El 17 de abril estará marcado por una parada en Douala con una misa en un estadio y una visita a un hospital católico, antes de regresar a Yaoundé para un encuentro con la comunidad universitaria. El Papa Juan Pablo II visitó Camerún 2 veces, en agosto de 1985 y en septiembre de 1995. Benedicto XVI también lo visitó en marzo de 2009. El Papa se despedirá de Camerún el 18 de abril, día en el que la comitiva papal viajará a Angola con la llegada prevista al Aeropuerto Internacional de Luanda a las 15 horas. El programa angoleño incluye la celebración de la misa en Quilamba y el rezo del rosario en el Santuario Mariano de Muxima el 19 de abril. El 20 de abril, León XIV viajará a Saurimo para visitar una residencia de ancianos y presidir la Eucaristía. La última etapa del viaje apostólico comienza el 21 de abril con la salida de Luanda hacia Guinea Ecuatorial. La capital, Malabo, acogerá encuentros con autoridades políticas, la sociedad civil y el mundo de la cultura. El itinerario por el país incluye visitas a Mongomo y Bata el 22 de abril, con un momento de oración en el monumento en memoria de las víctimas de la explosión del 7 de marzo de 2021. El país fue visitado en 1982 por el Papa Juan Pablo II. El viaje concluirá el 23 de abril tras la celebración de la misa en el estadio de Malabo y la ceremonia de despedida, con la llegada prevista a Roma a las 8 de la tarde. Pues desde aquí, desde la Aventura de la Fe, pedimos también por este viaje que el Papa va a realizar por primera vez a tierras africanas. Y con esta noticia cerramos nuestra sección de noticias misioneras de hoy. Si nos vamos a ir ya con la entrevista. En todo lo que tengo, en todo lo que he dejado, en lo bueno, en lo malo, y cuestiono lo que creo hasta que alguien entre en mí se evapora el desconcierto. Últimamente pienso demasiado en mi padre y en todo ese tiempo que nos ha faltado, en mi madre y su ejemplo de roca contra el viento. He sido complicado desde el nacimiento. Últimamente pienso en el primer amor, lo mágico que fue y lo poco que duró. No olvido que te debo una canción, te debo una canción. Gracias por tanto, por la risa y el llanto. Gracias por ser parte de mí. Gracias por tanto, por dulce o por amargo. Gracias por ser parte de mí, por ser parte de mí. Últimamente pienso demasiado en lo libre que me siento cuando piso un escenario y el barro tragado está justificado con la lágrima que nace en el eco del aplauso. Últimamente pienso en ti, cuántas metáforas y rodeos con lo sencillo que es decir que si algo tengo claro es que sin duda te quiero. Últimamente pienso en esa gente, en el apuro siempre presentes. No olvido que os debo una canción, os debo una canción. Gracias por tanto, por la risa y el llanto. Gracias por ser parte de mí. Gracias por tanto, por
Esta noche en la Aventura de la Fe vamos a entrevistar a Lorena Iborra, que va a compartir con nosotros sus experiencias misioneras en Nicaragua, en Cuba y en Camerún. Buenas noches, Lorena, de nuevo, bienvenida. Gracias, buenas noches. Bueno, pues como hemos dicho, has estado en 3 países viviendo 3 experiencias misioneras, pero para empezar por el principio, ¿cómo surge esto de animarte a vivir una experiencia misionera? Pues realmente mis experiencias misioneras, un poco las que más llaman la atención son estas 3 que comentas, pero yo creo que mi experiencia misionera realmente empieza en el grupo de Jagüeya, que pertenece al Colegio Pureza de María, y mis inicios son casualmente con los inicios del grupo. Este grupo de Jagüeya se inicia en América, en otro colegio de Pureza de María, y algunas de las hermanas de Pureza deciden traerlo a España a ver si funciona. En ese momento yo era exalumna de Pureza de María y algunas hermanas pues contactaron con algunas de las jóvenes exalumnas para ver si nos animábamos a empezar con este grupo misionero de jóvenes, y ahí empecé. Entonces, a partir de estas experiencias de pequeña misión, ¿no? De pues justo como el lema que compartías del encuentro que va a haber, ¿no? De misión 24/7, en estas pequeñas experiencias encuentro pues que la misión es algo que particularmente me toca el corazón y me abre un poco pues a la posibilidad de hacer misión más allá de mi entorno cercano y de mi día a día. Y a raíz de una conversación con otra exalumna que había estado de misión con las Hermanas de la Pureza, pues empiezo un poco a preguntar y así es como me ofrecen la posibilidad de ir a Nicaragua, que es mi primer destino de misión internacional. ¿Y cómo es esa realidad que te encuentras ahí en Nicaragua? Pues esta realidad a mí me asombró mucho porque además mi primera experiencia de misión fue con 19 años, yo era bastante jovencita y había viajado muy poco, entonces ya para empezar pues el cambio de contexto, de cultura, me llamó mucho la atención. Y particularmente me llamó la atención el estar en un contexto ya conocido, ¿no? Como era para mí un colegio de Pureza de María, porque mi misión fue allí en el colegio, pero en un contexto tan diferente, ¿no? Como esto que decimos siempre de tan iguales y tan distintos, ¿no? Entonces me impactó mucho ver cómo se puede vivir el mismo espíritu, Pureza de María en este caso, en un sitio tan diferente a nosotros. Entonces, para mí esa experiencia fue muy llamativa simplemente por descubrir que hay tantas diferencias en el mundo, a una edad también pues tan joven, ¿no? A lo mejor hay gente que ha tenido otras experiencias y ha viajado más, pero bueno, para mí fue chocante eso, el decir, ostras, qué realidad tan diferente, no por nada en concreto, sino por todo en general. ¿Podrías describir un poco más? Y vamos a ir paso por paso. Por ejemplo, en Nicaragua, tú has dicho 19 años. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Qué viviste? ¿A qué os dedicabais? Si estabas sola, con grupos, ¿qué hacíais propiamente? Claro, yo tenía 19 años y estaba estudiando magisterio. Fui durante un mes en mi periodo de vacaciones y allí era periodo escolar. Entonces fuimos un grupo de 4 voluntarias, todas de Pureza de María, pero que no nos conocíamos, que coincidimos allí, por así decirlo, pues amigos de familiares de Pureza, algunas profesoras del Colegio de Madrid y yo. Y cuando llegamos allí, la misión era pues echar una mano, colaborar en las labores educativas en Pureza de María, porque allí la educación es nacional, entonces los recursos son un poco los que la nación impone a cada colegio. Cuando yo llegué allí, habiendo conocido un poco, pues también, por ejemplo, experiencia de prácticas en un colegio de aquí, vi la diferencia, ¿no? Pues de recursos que se destinan a educación, ya no solo económicos, sino personales, materiales. Entonces la idea era un poco, pues nosotras que conocíamos todas del sector educativo, como son los coles aquí en España, pues poder colaborar allí con los profes de Nicaragua en hacer a lo mejor dinámicas diferentes o en plantear algunas actividades que allí quizá no se les habían ocurrido. Nuestro día a día de las 5 era estar en horario escolar, era acompañar a cada uno, pues se nos asignó algunos cursos. En mi caso, como estaba estudiando magisterio infantil, pues yo estaba en la educación infantil del cole de Nicaragua. Y cuando acababa la jornada escolar, como las hermanas allí tienen un internado en el que acogen a jóvenes que viven lejos del colegio y si no, no podrían acercarse a estudiar cada día, pues acababa la jornada escolar y dedicábamos el tiempo pues de estudio, de hacer actividades, algunos talleres con las niñas que vivían allí internas y al final ya el fin de semana pues un poco
lo que vaya surgiendo, ¿no? Había algunas necesidades materiales en el sentido de renovar algunas instalaciones que se habían quedado un poco antiguas, también compartir tiempo sobre todo con los grupos de jóvenes que también habían allí, pues un poco los que ya existen aquí en España, pero con su realidad adaptada. En este caso de Hawái no existía, entonces estábamos bastante implicadas con el grupo de jóvenes que es FOC, que pues empiezan los jóvenes desde los 11, 12 años y también un poco pues el fin de semana participar y compartir tiempo con ellos, así a rasgos generales. ¿Y cómo era el contexto social de ese momento en Nicaragua? Pues comparado con la actualidad, se podría decir que bien, aunque la realidad es que, claro, nada que ver, ¿no?, con el contexto europeo que nosotros tenemos. Es verdad que mi experiencia en Nicaragua fue mucho antes de todo este conflicto que desgraciadamente están viviendo ahora. Entonces, a nivel político, pues había un tiempo más de calma, pero no dejaba de ser un contexto de pobreza, de familias con recursos muy, muy ajustados, alumnos que venían al colegio pues prácticamente con la misma camiseta a los 5 días porque no tenían otros recursos. Y lo que a mí me llamó mucho la atención fue el contexto familiar. Cuando empezamos a conocer a algunos alumnos y empezamos pues a lo mejor a tener un poco más de confianza y te van contando un poco, o incluso algunos con esta generosidad, ¿no?, que caracteriza tanto a las experiencias de misión, te invitan a casa, a conocer a su familia, a saber dónde viven. A mí lo que me llamó mucho la atención es que las familias tenían un concepto muy diferente al nuestro. Allí lo habitual no es que los padres se encarguen de los hijos, sino que muchas veces pues, se encargan los abuelos de muchos de los nietos, incluso algunos vecinos que viven cerca se hacen cargo porque los padres pues, tienen que salir a trabajar a lo mejor a horas de su domicilio, o incluso porque los padres pues, no han asumido como esa responsabilidad, ¿no?, que aquí en España, por lo menos, y bajo mi punto de vista, se tiene un poco más asimilada, ¿no? Tú cuando tienes un hijo es para responsabilizarte, y a mí me sorprendió mucho que allí los núcleos familiares no eran tan similares a los que yo conozco aquí. Entonces, eso al final pues, se veía también en algunos niños que tenían unas rutinas muy diferentes o tenían una falta de hábitos muy llamativo, no solo por la falta de recursos económicos, que muchas veces pasaba, sino también por la falta de esos recursos de apoyo o de cuidado que en otras familias pues sí que están garantizados. ¿Y cómo vivían ellos la fe? ¿Notaste algo especial, algo diferente, algo que te llamara la atención? La forma de vivir ellos suelen ser, todos sabemos que los latinos suelen ser muy religiosos, pero no sé, o incluso tú también con respecto a las hermanas de ahí, ¿cómo vivíais, cómo compartíais con ellas también un poco durante este tiempo la fe? Si estabais juntos, no estabais juntos, os veíais poco, mucho. Sí, me llamó la atención la vivencia de fe que tienen allí muy, muy devota, ¿no?, y como muy emocional también. En cuanto a las hermanas, sí que compartíamos pues, los momentos de oración y pues a lo mejor los laudes por la mañana, las eucaristías diarias. En ese aspecto yo siempre me he sentido muy agradecida porque todas las experiencias en las que nos han acogido las hermanas pues te invitan también a compartir esta parte también, que yo entiendo que es una parte de su intimidad, ¿no?, y siempre pues abren un poco las puertas a los misioneros que llegamos allí. Entonces, en ese sentido, pues una vivencia muy cercana, y en el sentido de los alumnos del colegio, de las familias, también me llamaba la atención esto, ¿no?, la parte del fervor o la devoción, por ejemplo, por algunas imágenes o por la Virgen, por ejemplo. Pero en el día a día, por ejemplo, en la vivencia de las Eucaristías del domingo y de los momentos de oración, me pareció que se parecían bastante. Es verdad que me llamó la atención que al final, pues al estar en un colegio como es Pureza de María, en el que la oración está integrada en el día a día, ¿no?, y pues cada día se empieza la jornada con una oración, me llamó la atención que eran oraciones mucho más compartidas. Por ejemplo, la semana, el lunes por la mañana, empieza con una oración, todo el colegio junto, antes de entrar cada uno a sus clases. Entonces, eso es un aspecto que me llamó la atención, porque a lo mejor aquí pues sí que hacemos oraciones en el cole, pues por ejemplo en Pureza de María cuando yo era alumna, pero no esa vivencia tan compartida, ¿no?, de hacerlo en gran grupo y de hacerlo como una cosa que nos une a todos como colegio. ¿Y cómo es
Después de vivir esa experiencia tan joven, con 19 años, ¿cómo es la vuelta? Cuando vuelves aquí a Valencia, ¿tu realidad cambia algo? Yo creo que esa vuelta no fue tan llamativa como con el paso de los años. Creo que en ese momento volví con muchísimos aprendizajes en el corazón y creo que eso ha ido marcando un poco todas mis otras experiencias de misión, ¿no? Cuando volví no percibí que algo me hubiera cambiado directamente, es decir, no es esta sensación de esto me ha cambiado la vida, pero ahora mirándolo con el paso del tiempo, pues sí que veo que eso me dejó huella y que eso ha ido marcando pues mis ganas de seguir en el grupo misionero, de seguir en Deja Huella en la misión del día a día, de hacer también muchas experiencias de voluntariado y de misión aquí en España y en entornos cercanos. Y creo que aunque no fui consciente en ese momento, sí que con esta experiencia encontré pues un camino, ¿no? de dedicarme en la medida de lo posible y con las posibilidades que tengo de recursos pues de tiempo y de esfuerzos también, que a veces uno no puede hacer todo lo que le gustaría, a dedicarme un poco a seguir sirviendo, ¿no? Y también a ser instrumento de Dios en estos contextos. Nos vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir con la entrevista. Creo sencillamente quiero disfrutar de la serenidad del creer, desligar el creer del sentir. Creo, mi Dios, y basta. Te creo en tus misterios sin entenderlos. Te creo en mí, y en el pan blanco, en el prójimo y en la creación, sin ver de ningún lado. Creo, Señor, sencillamente, porque creer es confiar, y como me gusta creerte sintiendo dudas, sintiendo dudas, sintiendo dudas. Digo que eres amor, escucho que soy tu amado, no siento y qué más da, te quiero y eso basta. Estamos en Radio María, en la aventura de la fe, y esta noche estamos conociendo el testimonio misionero de Lorena Iborra, que antes de la pausa ya nos ha estado contando su experiencia misionera en Nicaragua. Y ahora queríamos pasar al siguiente país en el que ha vivido una experiencia misionera, que es Cuba. ¿Cómo fue esa segunda experiencia? Pues realmente mi idea inicial siempre fue volver a Nicaragua, ¿no? Porque, como decía, cuando volví directamente no noté que mi vida había cambiado, pero sí me había quedado una emoción pues, y un sentimiento, ¿no? Con Nicaragua. Pero casualmente fue cuando estalló un poco el conflicto allí, la situación no estaba demasiado fácil para viajar justo el año en el que yo me lo había planteado, y bueno, pues por diferentes circunstancias acabé encontrando un contacto en Cuba con las hermanas dominicas. Como yo venía de Pureza de María y para mí el vínculo a las misiones había sido con Pureza de María, me pareció también una buena idea pues conocer otra congregación y ver también qué misión hacen allí, ¿no? Entonces, ese año lo pude organizar para estar 2 meses, que la experiencia fuera un poquito más larga, y fui con las hermanas dominicas a una misión en Martí, en la provincia de Matanzas, donde ellas durante todo el año hacen evangelización a través de la catequesis o de talleres para los jóvenes y niños del pueblo, y concretamente en verano hacen una escuela de verano para esos mismos niños o jóvenes que han estado en la catequesis, o para cualquier otro joven o niño que esté por la zona justo en el momento de verano. Así que
me animé y allí estuve pues esos 2 meses haciendo esta escuela de verano, un poco haciendo pues talleres, catequesis, haciendo un poco la rutina como si fuera de un campamento, pero sin quedarse a dormir porque las hermanas no tenían este recurso. Pero bueno, sí que tenían muchos esfuerzos dedicados a tener muchísimos espacios para hacer talleres, para tener zonas de descanso, por ejemplo, para los niños más pequeños. Y al final pues los niños pasaban desde las 7 de la mañana o un poquito antes, porque allí, como ya he dicho antes, las hermanas en situación de misión creo que abren muchísimo las puertas de su casa y concretamente allí abrían, en el momento en el que una de las hermanas se despertaba, abría la puerta y ya pues los niños iban llegando al ritmo que cada uno tenía, pero desde las 7 pues empezábamos las actividades y prácticamente hasta las 3 o las 4 de la tarde estábamos compartiendo el día con ellos. ¿Eso era, has dicho, durante 2 meses seguidos? Sí. 2 meses de escuela de verano. Sí. Vaya, no, increíble. Sí. Porque eso significa mucha actividad y mucha gente necesaria también para llevar todo eso. ¿Erais muchos? ¿O cómo se organizaban? No sé, ¿eran profesores? ¿No eran profesores? ¿Eran gente de parroquia? ¿Cómo? Es verdad, éramos un poco de remix de todo. Es verdad que es muchísimo esfuerzo, 2 meses además para mí ya me llamó muchísimo la atención en esta experiencia el gran esfuerzo que hacían las hermanas por llevar a cabo esta escuela de verano, pero me parece que era muy importante porque en Cuba en ese momento había muy pocos recursos para los jóvenes y si no estaban en la escuela de verano no estaban haciendo absolutamente nada. Entonces sí que es verdad que era un gran despliegue de recursos, incluso económicos, porque también se les daba pues, el desayuno y la comida. Entonces, además en Cuba es muy difícil abastecerse, ¿no? de alimentos. O sea que un gran esfuerzo por parte de las hermanas en muchísimos sentidos. Y los que compartíamos las jornadas, por así decirlo, eran un par de personas contratadas por las hermanas para encargarse de lo que es la logística, de la comida, etcétera, y luego un gran número de voluntarios, de algunas personas mayores de la zona que durante el año hacían las catequesis y en verano venían también a hacer esas actividades, y algunos jóvenes de la parroquia, del movimiento juvenil que tienen los dominicos en diferentes lugares, que también se comprometían a estar prácticamente todos los días colaborando, y contaban con algunas misioneras. Por ejemplo, yo que estuve 2 meses, pero también tenían algunas misioneras y voluntarias que venían o un mes o el otro. Entonces, entre todos, la verdad es que se hacía súper equipo. Al final eran muchísimas personas entregando, ¿no? también su tiempo y su esfuerzo. Y bueno, entre todos, a veces un poco con falta de energía o con exceso, depende del día, pero sí, mucha gente trabajando por esta misión. ¿Y ahí solíais hacer refuerzo escolar o eran actividades de otro tipo, lúdicas y de otra manera? Se compaginaba un poquito de todo. Hacíamos grupos por edades y cada edad tenía un horario, entonces intentábamos que durante la semana tuvieran un poquito de tiempo para hacer de todo. Había a lo mejor un par de sesiones a la semana de un poquito de refuerzo escolar, había algunos talleres, había deporte, había alguna vez también a la semana catequesis, momentos de oración. Era un poco pues como si fuera el horario de un cole, pero intentando hacerlo un poquito más dinámico. También es verdad que ahí una de los hándicaps que hay es el tema de los recursos y los materiales. Entonces sí que teníamos a lo mejor intención de hacer muchos talleres y muchas actividades lúdicas, pero contábamos solo con el material que habíamos llevado los misioneros y voluntarios desde España. Entonces también ahí a veces tienes un poco, ¿no?, que adaptarte en las misiones a lo que el contexto te pide y quizá no se pueden hacer tantas dinámicas o tantas ideas como tú llevas desde tu contexto español, pero bueno, sí que intentábamos que la idea fuera un poco lúdica, sobre todo porque también es su tiempo de verano y de descanso. ¿Qué diferencias apreciabas tú entre, por ejemplo, Nicaragua y Cuba? Bueno, en tu breve experiencia, sí. Sí, la mayor diferencia era, bajo mi punto de vista, que en Cuba no hay mucha conexión entre las diferentes poblaciones por falta de recursos, sobre todo de transporte. Entonces, bajo mi punto de vista, en Cuba se vivía una experiencia mucho más local que en Nicaragua, que dentro de no tener las facilidades, pues sí que se podían mover, a lo mejor las familias podían contactar con sus primos o sus conocidos de lugares cercanos,
Y para mí en Cuba la realidad era mucho más dura en el sentido de que probablemente estos niños que venían a la misión estaban allí porque estaban cuidándoles a algunos familiares mientras sus padres trabajaban y tenían que estar allí pues toda la semana porque no tenían posibilidad, por ejemplo, de hacer una excursión, de acercarse a algún otro sitio. Entonces a mí esta realidad sí que me llamó mucho la atención porque me parece duro, ¿no?, que teniendo la facilidad y la disponibilidad que tenemos hoy en día en tantos países, que allí su vida esté tan marcada por esta falta de organización de recursos y no tanto de existencia de recursos. Esa es la principal diferencia que a mí me dio la sensación en el momento en el que estaba en Cuba. Y en cuanto al ámbito de la fe, ¿cómo vivían la fe en Cuba en ese momento? Pues está un poco relacionado con justo lo que acabo de comentar. Había falta de sacerdotes, había falta también de movimiento y de capacidad de los sacerdotes que hay en estar presentes, ¿no? Entonces, en el tiempo que yo estuve sí que percibí pues, que el sacerdote que se encargaba de varias localidades de la provincia se esforzaba por estar, por hacer presencia, pero claro, no siempre podía todo lo que hubiera querido, ¿no? Entonces, lo que yo percibí es que era difícil incluso para gente que a lo mejor tenía fe y que tenía intención de participar en la vida de la parroquia o de pertenecer de una manera un poco más comprometida a ciertos grupos, pues esta falta de presencia de un sacerdote desanimaba un poco a algunas personas porque aunque bueno, ya sabemos que al final, y justo hablábamos también en la formación del aspecto sinodal, ¿no?, de la Iglesia y que la responsabilidad es de todos, creo que en la vivencia que había allí, por lo menos en Martí, en donde yo estaba, faltaba un poco ese nexo, ¿no?, ese pegamento que puede hacer una figura como es el sacerdote o, por ejemplo, algunas hermanas o hermanos, porque la misión allí la llevaban 3 religiosas. Entonces, al final, pues llegan a lo que pueden y yo creo que hacen muchísimo, ¿no?, que son prácticamente ángeles en la tierra, pero los recursos son los que son también. Y después de esta experiencia en Cuba llega otro país que es Camerún. Sí, esta yo creo que ha sido un poco la experiencia que más marca la diferencia, ¿no?, sobre todo pues por el contexto africano que no tiene, en mi experiencia por lo menos, nada que ver con Nicaragua y con Cuba. Cuéntanos un poco eso, porque como no hemos estado en África, no sabemos. Pues en la misión que hicimos en Camerún, en Gobayán, están las Hermanas de la Pureza también con un internado para niñas pigmeas que, como viven en la selva, les resulta completamente imposible pues, ir a estudiar porque allí a lo mejor las distancias son de 2 o 3 horas caminando hacia la población más cercana. Entonces ahí tienen también un internado para que durante la época escolar pues, las niñas pigmeas puedan estar allí para ir al cole. Y también aprovechamos por las instalaciones del colegio que tienen allí las Hermanas de la Pureza para hacer otra escuela de verano. Y aunque pues dices, bueno, es prácticamente lo mismo, ¿no? Una escuela de verano en Cuba, otra escuela de verano en Camerún, no tenían nada que ver una realidad con la otra. Pero bueno, sí que creo que al final la experiencia de compartir y de estar presente y de acercarse a niños que no tienen la posibilidad de tener estas dinámicas si no fuera por cuestiones como las que surgen de congregaciones o de misioneros, esa experiencia sí que es compartida en cualquiera de los destinos. Tengo entendido que los pigmeos son rechazados o perseguidos de alguna manera. ¿Eso tú lo notaste allí? Sí, así es. Concretamente, este internado es para niñas pigmeas justo por esto, ¿no? Porque las niñas en general, bueno, pues la mujer allí todavía no tiene un papel nada relevante en la sociedad y los pigmeos, al vivir muy adentrados en la selva, no comparten prácticamente con el resto de personas que viven, de etnias que viven por allí. Entonces, se vive mucho la fragmentación por las 2 partes. Yo creo que, aparte de que son rechazados, los pigmeos también tienen una forma de vida muy en su contexto y necesitan muy poco encontrar recursos fuera de su selva, ¿no?, en la que ellos se manejan. Entonces creo que esta labor con las niñas pigmeas es fundamental porque uno de los recursos que no van a encontrar nunca en la selva es el educativo, ¿no? Entonces sí que se aprecia esta diferenciación
Y para mí esta decisión de, pues que en su momento harían las Hermanas de la Pureza, de dedicar el internado a niñas pigmeas es súper acertada, siendo consciente de que hay muchos otros niños que no lo necesitarían también y que serían muy afortunados de poder tener este internado en el que estudiar de una forma mucho más fácil que teniendo que caminar quizá 2 horas hasta el colegio, pero creo que, bueno, que es una población especialmente vulnerable y que es una labor súper, súper importante. Cuéntanos un poco allí, como, no sé, hacías prácticamente lo mismo, pero has dicho que es muy diferente. ¿Por qué? ¿A qué tipo de diferencias te refieres? ¿Qué solíais hacer allí? Sí, la dinámica del día a día era muy parecida, un poco lo que he dicho, pues con los recursos que llevamos los misioneros, que ahí también compartía con un grupo de 4 misioneras más de Pureza de María, hacer talleres y hacer actividades y compartir oraciones, pero el contexto era muy diferente y creo que en este caso los niños y las familias tenían que hacer un gran esfuerzo por participar en esta escuela de verano, que aunque era bastante más corta, duró solo 3 semanas, por lo que ellos nos comentaban, ponía un poco patas arriba, ¿no?, la misión. Desde semanas antes de que nosotros llegáramos en la parroquia ya rezaban por nosotros, ya nos esperaban, ya se preparaban para esta gran escuela de verano que ellos decían, y creo que allí se vive todo con una experiencia mucho más agradecida y esto hace que también el ambiente sea muy diferente porque era un entusiasmo constante. El hecho de no tener esta oportunidad en ninguna de las opciones, ¿no? Porque he comentado que en Cuba quizá ahora pues tenían falta de recursos, pero bueno, a lo mejor han conocido realidades que con el tiempo desgraciadamente han ido perdiendo oportunidades, pero en Camerún cualquier gesto tan simple como abrir un bote de purpurina era una auténtica fiesta. Entonces, en el día a día es una experiencia que realmente se vuelve muy enriquecedora por el valor de los pequeños detalles que tiene allí cualquier cosa que vayas a hacer. Y en la forma de vivir la fe, ¿sí que notaste diferencia entre los países que hemos nombrado anteriormente, Cuba y Nicaragua, y en este caso Camerún? Sí, yo una de las cosas que me llevé de allí es la experiencia de fe que tienen con alegría. Bueno, yo creo que son bastante conocidas, ¿no?, las típicas ceremonias africanas en las que hay baile, hay alegría, hay canciones y claro, eso es la experiencia total que existe allí de fe. Entonces a mí me llamó mucho la atención que la misa de domingo durara 2 horas y media y que las 2 horas y media fueran una auténtica fiesta. Es verdad que una de las principales barreras que tuve en esta experiencia de misión es que yo hablo muy poquito francés, entonces la parte comunicativa en esta experiencia pues tenía algunas lagunas y a lo mejor seguir una misa de 2 horas y media para mí era muy difícil porque tenía que concentrarme muchísimo y había cosas que me perdía, pero solo con ese ambiente y con esa experiencia de que la fe es alegría y de que es amor y fraternidad, percibí muchísimas diferencias a lo que había estado viviendo en misión y a lo que he vivido también de la fe en España. ¿Conociste misioneros? ¿Hay muchos misioneros? ¿Hay pocos? ¿Sacerdotes? ¿Religiosas? ¿Cómo está ahí en Camerún? Por lo menos en la zona donde tú estuviste. Conocí pocos también porque nos movimos poco, ¿no? Por lo que he comentado, es muy difícil el transporte, hay mucha falta de gasolina, entonces tampoco pudimos conocer demasiado, pero sí que muchísima presencia. En ese momento había 2 sacerdotes misioneros en la misión en la que estábamos, con las 3 hermanas de la pureza también. Y bueno, conocimos a lo mejor en alguna experiencia de fin de semana que salíamos a pasear o a conocer algún grupo más misionero, pero sin llegar a conocer a las personas como tal, se aprecia muchísimo la huella de los misioneros en el recuerdo de la gente que vive allí, que cuando vienes de España enseguida te dicen aquí hubo un español hace 20 años, que tú dices, ostras, aún están pensando en este español de hace 20 años, que vino a hacernos gafas, por ejemplo. O si conoces cualquier misión o cualquier población de un poco de profundidad, hay un edificio, hay un rincón que ha dejado allí la huella a un misionero. Llegas a conocer cualquier lugar inhóspito y te dicen, sí, mira, este pozo lo hicieron los misioneros que vinieron de no sé dónde. El hospital de referencia de tal sitio lo llevaban los misioneros de tal.
Y aunque en ese momento no conocí muchísimos misioneros, y ojalá hubiera más porque al final hay muchísimas cosas sin atender que el país no atiende y que desgraciadamente lo tienen que hacer los misioneros, ojalá hubiera más, pero creo que sí que se aprecia muchísima labor por parte de misioneros, por lo menos españoles, porque también era un poco la referencia, ¿no?, que ellos tenían y lo que te contaban pues al decir que vienes de España. Y en general un poco, ¿cómo es tu experiencia diaria con las religiosas? Bueno, en general, tanto allí, aquí, allí, no Sí. sé, un poco. Mi experiencia con las religiosas, bueno, para empezar es que mi actitud es de admiración total, o sea, yo admiro muchísimo a todas las religiosas, concretamente a las Hermanas de la Pureza porque son con las que más comparto y creo que ojalá mucha gente tuviera la oportunidad de conocer a, por ejemplo, a esta congregación o a religiosas como lo hago yo, porque abriría muchas mentes y creo que sería súper importante que otras personas que a lo mejor no están en mi circunstancia de haberse criado en Pureza de María, de haber mantenido el vínculo a través de grupos de jóvenes, pudieran tener esta experiencia tan positiva, porque yo tengo amigas muy, muy queridas que son religiosas, he trabajado también en el colegio y han sido mis jefas, y para mí el toque pureza, que digo yo, que bueno, digo pureza porque es la más cercana, ¿no?, pero las religiosas en general es algo increíble, de una sensibilidad que se percibe solo con estar con ellas. Y, por ejemplo, en el caso de las hermanas dominicas que conocí también en la experiencia de Cuba, es que creo que son completamente unas heroínas que trabajan muchísimo, que hacen una labor que nadie más podría hacer, no solo por no tener la capacidad, sino por tener esa capacidad de entrega, ¿no?, de dejar tantas cosas, incluso el cansancio, para hacer toda esta labor. Entonces, para mí, ya digo, es admiración absoluta. Y después de estas experiencias en estos 3 países, ¿tienes alguna nueva experiencia misionera en mente? De momento, bueno, este año no, pero sí que es verdad que sí que me gustaría seguir. Este año tenía en mente haber participado en el programa de voluntariado internacional que ofrece La Pureza también, pero bueno, por cuestiones laborales al final no he podido. Pero creo que, como he dicho antes, esto es una cosa que me acompaña y que es parte de mí. Entonces, siempre que tengo la posibilidad de poder organizarlo, que tengo el tiempo suficiente para con anterioridad pues dedicarle el esfuerzo que esto merece, va a estar en mis planes. Entonces, aunque justamente ahora no tengo en mente ninguna experiencia internacional, creo que voy a seguir haciendo. Quizá dentro de unos años venga y os vuelva a contar una diferente. Y luego, sobre todo, pues mi foco ahora está puesto en Deja Huella, en la misión aquí en España, en si este verano podemos ir a alguna parroquia que necesite de unas manos extra, y en lo que vamos haciendo durante el año también en las pequeñas acciones que también hacen falta. En este caso, Pureza de María se dedica fundamentalmente a la enseñanza, pero en las tierras de misión tiene algunas otras actividades que, bueno, además de la enseñanza, también llevan esta serie de cosas. Sí, normalmente se dedican a la enseñanza y los esfuerzos suelen ser a hacer colegios, pero en África, concretamente en el Congo, tienen también servicio de enfermería y médicos. No en tanta cantidad como los educativos, pero yo creo, por lo que me estuvieron contando también cuando estuve en Camerún, que partió un poco de la necesidad del contexto. Ellas empezaron sus misiones en África, en el Congo, y al ver allí que hacía falta pues un poco más de esfuerzo por su parte, decidieron también emprender un poco aventura en el sector sanitario, pero ya digo, en mucha menor medida. Y nos contabas antes el tema de la acción misionera aquí, de los voluntariados. ¿Qué acciones lleváis a cabo a través de Deja Huella? Deja Huella es un grupo misionero que trabaja con lo que vaya surgiendo en el momento. Entonces es muy bonito porque cada año hacemos experiencias completamente diferentes. Durante el verano, cada año hacemos una semana de misión en la Comunidad Valenciana o en España, si surge la ocasión, y solemos ponernos a disposición de lo que necesite el párroco que esté en este momento y las necesidades de la parroquia. Entonces, las actividades son de lo más diversas, porque a veces también tienden un poco pues actividades con niños, por ejemplo, tipo pues educativo de refuerzo o más lúdico. Muchas veces tienden también a dinamizar un poquito algunas oraciones,
a acompañar en hogares de ancianos o en residencias quizá de enfermos que necesitan un poco de apoyo. Entonces la experiencia de verano siempre depende de la parroquia a la que seamos enviados, y durante el año también lo que hacemos es contactar con diferentes asociaciones y ponernos a disposición. Entonces, ya te digo que son de lo más diversas. Hemos hecho un poquito de todo. En las últimas, por ejemplo, hemos estado acompañando en una asociación que trabaja con personas que tienen problemas de salud mental, simplemente pues en acompañar a hacer una excursión, ir al centro, dar una vuelta, tomar un zumo y también un poco ese acompañamiento. Y también hacemos cuestiones por nuestra cuenta cuando vemos que se complica, porque a veces como trabajamos con los niños del cole con bachillerato y son menores, a veces no a todas las experiencias tenemos la posibilidad de ir. Entonces intentamos también, si no encontramos el lugar, pues vamos a repartir comida caliente a la gente que está en la calle, un poco a lo que vaya surgiendo. Y tú que estás en contacto con los jóvenes, nos hablabas ahora de los alumnos de bachillerato, ¿ves que tienen el gusanillo por la misión, por hacer cosas? Yo creo que sí, creo que es algo muy personal y que no a todo el mundo le llama, ¿no? Que esta llamada también va un poco a personas que tienen cierta sensibilidad, pero normalmente cuando se invita a los jóvenes a hacer alguna acción concreta y se animan, realmente ven pues eso, que Dios actúa también en estas pequeñas obras y normalmente repiten. Entonces yo creo que sí que tienen este gusanillo, que a veces va un poco dependiendo de en qué momento les pilles, ¿no? Porque también los jóvenes pues quizá no se organizan tanto o no le dan la prioridad a este tipo de cosas. Entonces también solemos ser un poco cuidadosos con que no coincida en época de exámenes, porque tampoco queremos complicar, ¿no? que esto sea un problema. Pero sí que suelen animarse y ya te digo, normalmente repiten. Así que entiendo que algo se llevan y que algo les mueve por dentro. Pues se nos ha terminado ya el tiempo de nuestro programa de hoy, de la Aventura de la Fe. Despedimos a nuestra invitada. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Les recordamos que en la Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, nos pueden encontrar en las redes sociales, pueden escribirnos al correo electrónico laventuradelafe@radiomaria.es y pueden volver a escuchar este programa o cualquiera de los que ya hemos emitido descargando el podcast de la web de Radio María. Buenas noches. Han escuchado en Radio María La Aventura de la Fe, dirigido por Mireia García.